España va bien. Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien, va bien, va bien. Las cosas van bien. Buenos días, Ricardo. Sabemos que en los últimos tiempos te han notificado la resolución del recurso de apelación contra la sentencia que te ha condenado a 12 meses de 10 multa y 3.000 euros de indemnización a José Luis Roberto Navarro por la querella criminal que te interpuso por tu último libro, La reconquista del Estado. ¿Qué puedes decir sobre esto? Buenos días, Antonio. La cosa es que ahora mismo tengo una especie de batalla legal. Precisamente en esta fase, porque efectivamente ha bajado la sentencia de apelación, pero han cometido diversas irregularidades. La primera de ellas, esencial, respecto de la notificación. La ley exige que las sentencias que pongan fin a los procedimientos tengan que ser notificadas personalmente al condenado, en este caso, máxime en la jurisdicción penal, es decir, donde las condenas presumiblemente pueden ser a penas de cárcel, como es el caso de la que me ha sido impuesta. Entonces, ahora mismo tengo varios recursos interpuestos, precisamente reclamando que se me notifique personalmente la sentencia, de manera que yo pueda empezar a emprender los recursos procedentes, aunque la sentencia especifica al término de la resolución que contra esa resolución no cabe recurso alguno. Yo considero, como letrado que me estoy además ejerciendo mi propia autodefensa, que sí cabe al menos un recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales, que hasta ahora mismo se me está privando de poder ejercer precisamente por la falta de esa notificación. Tengo además interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, precisamente para tratar de revocar una sentencia a todas luces injusta que está quebrantando varios principios constitucionales. Además, tengo recurrido el decreto y el auto de ejecución de sentencia, que se han dado una prisa terrible en notificarme cuando hay varios recursos sin resolver. No solo el de amparo, sino un recurso de revisión, algún recurso de reposición. Hay algo así como media docena de recursos contra las resoluciones del juez o del letrado de la Administración de Justicia y al mismo tiempo contra la sentencia. Algunos de ellos decaerá porque al haber admitido algunos el de amparo perderá su vigencia, pero como los plazos no se interrumpen, he tenido que presentar varios recursos en varios frentes, a sabiendas de que alguno quedará sin fuerza, sin virtualidad efectiva, pero precisamente para no dejar pasar ninguna oportunidad. ¿Dónde se celebró el juicio? ¿En Valencia? ¿Eso es normal? Pues sí. ¿Por qué recayó allí el procedimiento? Esta es una de las primeras irregularidades que yo he denunciado a lo largo de todo el procedimiento. Es el hecho de que se juzgara en Valencia, que es precisamente lo que yo denuncio en este libro, que es el feudo por excelencia de José Luis Roberto, alias el Cojo de Valencia, o el Cojo no me lo he inventado yo. Es un apelativo, no hay más que poner en internet el Cojo de Valencia y veremos quién es el que sale, que es el señor José Luis Roberto Navarro, presidente o responsable, representante, va cambiando de cargos un poco para camuflar cuál es el papel que ejerce al frente de la patronal de la prostitución en España, que es ANELA, Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, que es asimismo pues, el jefe de un partido nazi de extrema derecha. Entonces él ejerce su feudo en toda la zona del Levante y de Valencia, es el director y el dueño de una empresa de seguridad, levantina de seguridad, que es una de las que más denuncias acumula por malos tratos y por violencia física, verbal, por agresiones brutales en todos los lugares donde está, que son además la mano de obra que tiene José Luis Roberto para llevar a todas sus manifestaciones, lleva entre empleados y las propias prostitutas que tienen sus negocios diferentes de prostitución. Entonces, él se lo ha llevado a su feudo en Valencia porque es allí donde él tiene mucho control. Él tiene control con los jueces, tiene control con la policía, tiene control con personalidades del gobierno, tiene muchos amarres muy importantes, entre otras cosas porque tiene mucha confianza en todo este tipo de confianza, de confidencia, que es a quien reporta en la Comunidad de Valencia. Y se lo ha llevado a su terreno cuando la ley de enjuiciamiento criminal es muy clara a la hora de delimitar la jurisdicción, la competencia territorial.
La competencia territorial viene marcada por puede venir marcada por varios factores. En el caso de una publicación escrita, por ejemplo, ¿dónde se escribió el libro? ¿Dónde se imprimió el libro? ¿Dónde se editó el libro? ¿O dónde empezó a distribuirse el libro? Bueno, pues ninguna de estas preguntas, que son las que delimitarían la competencia territorial, corresponde a Valencia. Es decir, el libro se escribe en Madrid, que lo escribo yo. El libro se edita y se edita en Málaga, se publica también en Málaga, es decir, se imprime en Málaga y se empieza a distribuir en Barcelona. En Valencia no le toca nada. El querellante, José Luis Roberto, ha invocado el principio de ubicuidad. El principio de ubicuidad que recoge nuestro sistema penal, la jurisprudencia del sistema penal, no está especificado para los libros escritos, para las publicaciones escritas, sino para publicaciones generalmente de televisión, radio, internet y demás, donde uno nunca sabe muy bien dónde se producen los programas o dónde se ejecutan las publicaciones, y se puede percibir en cualquier lado. Tú puedes estar en Estados Unidos, en Valencia, en Almería, en Málaga, pones la televisión y ves una noticia. Entonces, ese sería el principio de la ubicuidad, es para eso, para que uno no se vuelva loco sabiendo dónde pongo la querella, dónde la ha percibido el afectado. Pero en el caso de los libros no es así. En el caso de los libros hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que te dice que es alguno de los criterios que antes he mencionado. Bueno, pues ninguno es en Valencia. Valencia lo ha hecho él, ¿por qué? Porque en Valencia tiene el control de la situación. El recurso de apelación se queda también en la Audiencia Provincial de Valencia y, por lo tanto, está viendo sentencias favorables al querellante cuando... O sea, yo, mira, todo el procedimiento he mantenido y lo he demostrado, que hay un montón de publicaciones que hablan sobre José Luis Roberto. Yo he hecho un trabajo de investigación durante muchos meses. He consultado personas que trabajaron en el entorno de José Luis Roberto y que me han podido dar pelos y señales de un montón de sus actividades. Yo no me limito sencillamente a decir si es un narcotraficante, si se dedica a la prostitución. No digo esa acusación genérica que se pueden encontrar en Internet cientos de miles de entradas hablando de eso, ¿no? Yo doy pelos y señales que no me invento. O sea, yo hago acusaciones y me gustaría resaltarlas porque no se ha querellado José Luis Roberto contra ellas, lo que me da que pensar a mí y a cualquier observador que les da por buenas, porque si no se habría querellado. Yo digo cosas que no las digo yo estoy entrevistando a un señor que fue empleado suyo, que se llama Juan Manuel Crespo Ortiz, que trabajó con él, que fue mano derecha, el lugarteniente lo reconoció así en el juicio durante muchos años y que por lo tanto estaba al tanto de sus actividades. La juez intentó desvirtuar los testimonios de mis fuentes, aludiendo a que si eran personajes que estaban moviéndose en la delincuencia o que yo conocía por mi actividad profesional, carecían de verosimilitud en afirmaciones. Cuando esto es un absurdo, porque cuando uno habla de una organización que se dedica, por ejemplo, al narcotráfico, ¿quién es la fuente que te puede servir para darte información sobre el narcotráfico? ¿El panadero del frente? No, tendrá que ser los arrepentidos, las fuentes de información que utiliza la policía, que utilizan los jueces, las investigaciones, los programas periodísticos de investigación se basan en los testimonios de las personas que conocieron de primera mano esas actividades. ¿Quiénes pueden ser esas personas? Pues gente que estuvo en ese entorno, gente que participó de alguna manera o que supieron de esas actividades precisamente porque estaban en el entorno del delincuente. El delincuente en este caso es José Luis Roberto, al margen de cuál sea el resultado. Yo mantengo la credibilidad, o sea, la creencia absoluta en que todo lo que se cuenta en este libro es real. Otra cosa es que sea muy difícil demostrarlo. ¿Cómo se demuestra que alguien trafica con drogas? ¿Le tienes que pillar con una bolsa que ponga cocaína? La única manera es con testimonios de quienes participaron en ello. ¿Cómo se demuestra que alguien ha matado a otro? ¿Fotografiándole mientras se asesta puñaladas? Esto no ha ocurrido nunca. Es decir, alguien tiene que contarte que lo ha visto, que ha encontrado un cadáver, que ha encontrado un tal... Bueno, los cadáveres que deja José Luis Roberto y su organización no los han encontrado porque nadie quiere hacer ninguna investigación. Este libro lo hemos puesto en manos del Consejo General del Poder Judicial, lo hemos puesto en manos de la Fiscalía, lo hemos mandado a un montón de fuentes de investigación para que se pongan manos a la obra a tratar de investigar estos delitos de los que se le acusa. Y no nos hace caso nadie.
¿Por qué? Pues porque él tiene muchos agarres, pero nadie se ha tomado el trabajo de investigar todo eso que yo no me invento, que yo no soy además el que lo afirma es Juan Manuel Crespo Ortiz. Yo estoy haciendo una especie de formato de entrevista donde es él el que me cuenta las cosas que conoce a primera mano. Yo, por ejemplo, voy a leer algunos de los delitos de los que yo le acuso y contra los que él no se ha querellado, que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, la segunda parte del libro es la que dedico a desenmascarar no solo a este líder de la extrema derecha, sino a otros muchos. Ninguno de ellos se ha querellado contra mí, ellos sabrán por qué. Pero, concretamente, por el tema de José Luis Roberto, yo le acuso de haber participado en el asesinato de una persona. Digo los nombres y apellidos de la persona y dónde fue enterrada esa persona. En qué condiciones, en qué fecha le mataron. No se ha querellado contra eso. No se ha querellado contra eso. Yo digo cuándo traficaban y cómo traficaban con droga. Cómo introducían la droga en la Comunidad de Valencia. ¿A través de quién? Que es, por cierto, la Televisión Autonómica Valenciana. ¿Qué cargos políticos me encubrían y participaban en el tráfico de drogas con él? No solo no se ha investigado, sino que José Luis Roberto no se ha querellado contra eso. Yo hablo también de su actividad de la prostitución y contra esa sí se ha querellado, pero no donde se explica su actividad de la prostitución no se ha querellado. Se ha querellado contra una preguntita mía donde yo decía que él se dedicaba a actividades de la prostitución. Una preguntita que yo finjo porque tal entrevista realmente no existió. Yo recibí toda la información de Juan Manuel Crespo, un montón de folios así, y yo, para amenizar un poquito el relato y para darle mayor dinamismo, fingí, donde yo estaba viendo que hablaba de unos determinados temas, intercalo una pregunta sobre lo que se está respondiendo. Con lo cual, bueno, pues él solo se ha querellado contra esas preguntitas, no contra el contenido, que son 20 o 30 páginas dando pelos y señales de cómo hacía las cosas. Yo le acuso de dar, no le acuso yo, le acuso a Juan Manuel Crespo Ortiz. No se ha querellado contra Juan Manuel Crespo Ortiz. Es más, Juan Manuel Crespo Ortiz tiene otro libro escrito, el que se refiere exactamente a él, lo que pasa es que utiliza seudónimo para referirse a él, que se llama Memorias de un Ultra. No se ha querellado contra él. No se ha querellado, en este libro mío, no se ha querellado contra el autor de las afirmaciones, que es Juan Manuel Crespo Ortiz, donde da un montón de información. No se ha querellado. Hay más libros escritos sobre el llamado Cojo de Valencia, Los amos de la prostitución, en España, de Joan Cantarero. José Luis Roberto no se ha querellado nunca contra él. La huella de la bota, de Joan Cantarero también. Joan Cantarero es un ex empleado también de José Luis Roberto, porque es de la única manera que puedes saber cuáles son los tejemanejes de alguien. Tampoco se ha querellado contra la huella de la bota. El año que trafiqué con mujeres, yo hay un capítulo que digo el cojo que traficaba con mujeres, y estoy precisamente haciendo un juego de palabras con este otro libro que existe, de Antonio Salas. José Luis Roberto no se ha querellado contra ese libro. Memorias de un Ultra, que mencionaba antes, y acaba de salir recientemente otro, se llama El Proseleta, de Mabel Lozano, donde también habla del representante o el portavoz de Anela, que es José Luis Roberto Navarro. José Luis Roberto no se ha querellado contra él. José Luis Roberto se querella solo contra mí, y no contra el contenido de toda la información que yo doy de cada uno de los delitos, información muy minuciosa, muy detallada, muy específica, sino contra esas 3 o 4 preguntitas que yo estoy fingiendo para dar el dinamismo al relato. Y se querella contra mí en el seno de una operación política, y él así lo reconoció en el juicio, y lo reconoció previamente. ¿Por qué? Porque había personas de su organización política en España 2000 que le estaban presionando precisamente porque yo había logrado la aquiescencia y el apoyo en muchas redes sociales de otros grupos políticos del entorno, no solo del entorno de la extrema derecha, sino de otros tipos de entornos. Él se ha visto obligado para quedar bien con su militancia. Y al cabo de unos cuantos meses de la publicación, pues me interpuso esa querella. Esa querella en puridad debería haberla perdido. Yo confío en que el Tribunal Constitucional me dé la razón porque doy todo tipo de pelos y señales, y es más, nuestro sistema de derecho, la jurisdicción penal, no te exige que tú demuestres fehacientemente y sin ningún ápice de duda cada una de las afirmaciones que tú realizas. Sería imposible. No se podría publicar nada sobre nadie. Lo que te exige es que hayas hecho un mínimo de comprobación, que hayas consultado mínimamente algunas fuentes de investigación, que hayas comprobado relatos, que hayas contrastado. Y aquí estoy hablando de 5 libros que he contrastado. Estoy hablando de centenares de informaciones que circulan por las redes sociales. Y luego estoy hablando de testimonios de primera mano, como el de Juan Manuel Crespo Ortiz, de Joan Cantarero y de otros desempleados suyos, y algunos otros de los que no puedo dar el nombre porque no me lo han autorizado. Pero existe en España, garantizado por la Constitución, el secreto profesional.
el secreto profesional de los periodistas y escritores y el de los abogados. A ambos saludo. Y no puedo revelar cuáles son las fuentes porque en el seno de mi profesión, como abogado penalista, he conocido a estas personas. Y eso no desmerece en absoluto, como decía al principio, sus testimonios. Uno puede ser un delincuente, pero Suárez Gamboa es un arrepentido de ETA. Ha servido como investigación para escribir libros y para desarticular comandos de ETA. ¿Acaso dejaron de creerle? Al revés, le ha supuesto a Suárez Gamboa que en lugar de pagar los miles de años de condena que hubieran supuesto 18 o 20 años de cárcel, como ha pasado a Juana Chao, a Troitiño, a Idoia López Riaño, él ha pagado, me parece que han sido 7 u 8 años de cárcel, porque es un confidente. Nadie ha devaluado o despreciado su testimonio. Sí, así pasa en el narcotráfico, así pasa en la operación Nécora, todos tienen, hay arrepentidos y confidentes y chivatos que cuentan las cosas, y eso los jueces lo utilizan. En este caso, casualmente en el feudo valenciano, la juez consideraba que porque ella un delincuente no vale. Hombre, no valdrá para algunas cosas, pero para hablar de las actividades ilícitas que estaban realizando, pues claro que sirve. Claro que sirve. Así que esa es la situación en la que estamos ahora y bueno, pues esperamos tener suerte en el futuro.